¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Comercio. Yo soy Ariana Lira y el día de hoy nos acompaña Yanis Seinfeld, que es directora ejecutiva de Videna y especialista en políticas públicas, porque vamos a conversar, analizar un poco los planes en materia de salud de los principales candidatos a la presidencia. Estamos solamente a días ya de las elecciones, de la primera vuelta electoral, y evidentemente cae de maduro el hecho de que las propuestas en salud son una prioridad absoluta en el contexto que vivimos de pandemia por el coronavirus, y además es un asunto que no debería preocuparnos recién desde ahora, porque el hecho de que nuestro sistema de salud sea sumamente precario no es ninguna novedad, no es tampoco algo que haya introducido recién en la pandemia por el coronavirus, sino que se ha hecho más notorio, más urgente. Y dicho esto, le doy la bienvenida a Yanis por estar aquí. Yanis, bienvenida, muchas gracias. ¿Cómo estás, Ariana? Muchísimas gracias por la invitación. Solamente comentar que el nombre de la consultora que dirijo es Vidensa Consultores y estamos encantados de participar el día de hoy. Millones de disculpas por el error. Directora ejecutiva de Vidensa Consultores. Corregido está. Muchas gracias, Yanis. Comenzamos ahora sí, entonces. Lo primero que quisiera preguntarte son cuáles son los temas o los asuntos más urgentes que el gobierno que asuma el 28 de julio las riendas del país debe priorizar en materia de salud. ¿Cuáles son las medidas más urgentes, en tu opinión, Yanis? Sí, Ariana, mira, estamos en una situación bastante dramática, eso no es ninguna novedad, somos un país que estamos viviendo en luto, porque el día de ayer teníamos 149,000 personas fallecidas debido al coronavirus y a otras enfermedades que resalta el SINADEF y que nos lleva pues a realmente sentir que el próximo gobierno tiene que desde el primer día asumir las riendas del sector con mucho conocimiento, con mucha experiencia y basados en evidencia. Tenemos dos temas, digamos, que están avanzando en paralelo, ¿no es cierto? Todas las necesidades que genera la pandemia y las necesidades de salud y de oxígeno y de cama UCI y de tener mucha prevención respecto a la pandemia, y toda la agenda no COVID que sigue estando pendiente y que en realidad está también siendo muy afectada, ¿no? Estamos hablando de las enfermedades crónicas, estamos hablando de las enfermedades oncológicas que necesitan diagnóstico temprano, que necesitan tratamiento adecuado, controles, y que la gente no está pudiendo acceder justamente por las carencias de nuestro sistema y por temor a contagio. Entonces, es importante analizar estas necesidades desde la mirada del ciudadano, ¿no es cierto? Hay que ponerse en nuestros zapatos. Y en nuestros zapatos lo que encontramos es que cuando queremos ir a un establecimiento de salud, no encontramos un establecimiento cercano, digamos, de primer nivel que nos resuelva nuestros problemas, ¿no? Lo que pasa es que cuando llegamos a un establecimiento, este establecimiento no tiene profesional de salud adecuado, 1 de cada 2 establecimientos del primer nivel no tienen médico. Cuando llegamos a este establecimiento no recibimos los medicamentos adecuados, ¿no? Tenemos que ir a la farmacia a resolver nuestro problema de salud. De acuerdo a las encuestas Nacional de Hogares en el año 2019, incluso prepandemia, 41% de la población se atendía en farmacias o boticas porque el establecimiento de salud estaba lejos o porque no le resolvían cuando llegaba. Entonces, lo que tenemos es un sistema que no resuelve adecuadamente, que hace que la población se vaya y se automedique mucho en farmacias y boticas, o que llegue al hospital cuando ya, digamos, no tiene alternativa y este hospital está lejos, tiene que hacer colas, tiene riesgo de enfermarse, etcétera. Entonces, necesitamos revertir esa situación, ¿no? Necesitamos darle la vuelta a esa situación y tener un primer nivel de atención y una atención primaria que vele por la ciudadanía desde la prevención,
¿no? Desde la información adecuada y el trabajo articulado con la familia, con la comunidad y en el territorio. Esto quiere decir que las personas deberíamos de estar adscritas a un establecimiento cercano, deberíamos de llegar a este establecimiento cercano que nos permita resolver. Una forma de resolver es justamente tener médicos y profesionales de salud, porque esto es lo que permite aumentar la capacidad resolutiva del establecimiento, pero también tiene que tener ese establecimiento información, historia clínica electrónica, para que cuando necesitemos ir a otro establecimiento no se pierda toda la información recogida, ¿no? Para que podamos continuar teniendo el apoyo al diagnóstico debido. Y tiene que haber medicamentos. Si nosotros no llegamos a un establecimiento de salud que tenga esas cosas, entonces nuevamente va a pasar que terminamos o en la farmacia, en la botica, o que vamos al hospital o no resolvemos nuestro problema de salud. Entonces este tiene que ser un primer nivel articulado que trabaje en equipo, en red, ¿no es cierto?, para que se trate de resolver la mayor cantidad de problemas en ese establecimiento, pero si se necesita referir, se sepa a dónde se tiene que referir. Este primer nivel obviamente necesita financiamiento, pero necesitamos un financiamiento que sea no solamente suficiente, sino eficiente. Y la mejor forma de financiar este primer nivel de atención es con lo que se conoce como un pago capitado, que es un pago, tú pagas por mantener a la persona sana y darle la atención temprana. Y haces un pago para que atiendan a la persona, digamos, a lo largo de un año. Y esto, Ariana, es completamente distinto a pagar por servicios, ¿no es cierto? Porque el establecimiento va a tener los incentivos adecuados para mantener a la persona en la medida de lo posible sana, en ir a buscar a las personas para darle, digamos, controles de anemia, para mantener su salud mental, ¿no es cierto? Entonces, es completamente diferente a que el establecimiento haga los servicios y, digamos, se le pague por cada servicio que el paciente ha recibido, ¿no? Entonces, necesitamos un primer nivel de salud fuerte que resuelva desde los determinantes de salud y desde la prevención, con médicos y profesionales de la salud, con historia clínicas electrónicas, que brinde medicamentos y que trabaje en red y que se le pague el pago, digamos, que le va a permitir al establecimiento cubrir el plan de beneficios y mantener a la persona sana. Ahora, Yanis, estas, digamos, prioridades que tú has planteado, que en realidad suenan bastante didácticas, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, están bien identificados los problemas. ¿Tú has encontrado algún plan de gobierno que recoja estos planteamientos o que tenga, digamos, que se acerque a esta solución, ya sea porque hayan consultado quizás con especialistas o es algo que tú encuentras ausente? Porque mucho pasa, por ejemplo, que hemos tenido mesas de análisis sobre otros temas como seguridad ciudadana o economía, y que es una sensación transversal en todos los partidos que no se encuentran, digamos, medidas que están bien identificadas por los especialistas. Mira, en realidad una grata sorpresa es que los planes de gobierno en líneas generales incluyen el tema del fortalecimiento del primer nivel de atención y de la atención primaria de salud. Esto es algo que antes no se encontraba fácilmente, porque, digamos, es mucho mejor para un político en líneas generales inaugurar un hospital. Nadie inaugura centros de atención de primer nivel, ¿no es cierto? Entonces, normalmente no se le daba esa atención y ahora se le está comenzando a dar. Yo creo que en parte porque hemos visto con la pandemia que al no tener un primer nivel de salud articulado, moderno, la gente no ha podido llegar a hacer una atención a tiempo, no ha podido hacer sus controles médicos, ¿no? O ha tenido que quedarse en casa
incluso se cerró el primer nivel de atención, digamos, lo poco que existía se cerró y la gente no podía acceder, entonces o te quedabas en casa o corrías el riesgo muy, muy grande, ¿no?, de contagiarte del coronavirus. Entonces, en parte, forzados, digamos, por esta situación, creo que todos los partidos han visto la necesidad de fortalecer el primer nivel de atención. Donde hay menos coincidencia es en cómo hacerlo, ¿no? En cómo hacerlo y en cómo realmente garantizar un financiamiento eficiente. Por ejemplo, tenemos partidos que hablan sobre la unificación del sistema de salud, lo cual efectivamente es una buena opción para hacer, digamos, eventualmente más eficiente el uso de los recursos y poner tanto los recursos públicos, los recursos de salud, de las Fuerzas Armadas, de las sanidades en general, a disposición del ciudadano. Pero la gran pregunta es, ¿cómo se va a hacer? Y acá hay muchas rutas que se pueden tomar, ¿no es cierto? Por ejemplo, Costa Rica optó por unificar su sistema de salud en base a la caja, que es la seguridad social, ¿no? Y la caja fue el centro, digamos, de la unificación y fue lo que se fortaleció más. En el otro extremo tenemos, por ejemplo, Brasil, que unificó su sistema en función más bien del subsector público, ¿no? Y tenemos una gran cantidad de opciones como la uruguaya, que más es una mezcla. Entonces, en el cómo se va a trabajar esa unificación, eso me parece que es clave. Por otro lado, si hablamos del fortalecimiento del primer nivel, el primer nivel necesita soporte, ¿no es cierto? Necesita el soporte administrativo, el soporte logístico. Lo que nosotros proponemos desde Evidenza Consultores es que la rectoría se separe de la prestación, ¿no? En estos momentos está junto, digamos, el MINSA tiene la función de rectoría, de conducción, pero también es dueña, digamos, por decirlo de alguna manera, de los establecimientos de Lima Metropolitana. Y en las regiones pasa igual, que está mezclada la parte rectora regional con la parte de la operación de los establecimientos de salud. Entonces, lo que nosotros proponemos es que se separen estas dos funciones, que el MINSA y abajo, digamos, los gobiernos regionales se queden con la misión ineludible que es dirigir el sector salud y que la operación pase a unidades de gestión de la prestación, que son unidades que lo que tienen que hacer es, por un lado, organizar las redes en la localidad, en el territorio, ¿no es cierto? Y ver efectivamente cuál es el conjunto de redes que cumple con brindar el plan de beneficios a la población y por otro lado, encargarse del soporte administrativo y logístico a los establecimientos de salud. ¿Qué quiere decir esto? Que no le falten medicamentos, que no le falte recurso humano, que todo el tema de luz, electricidad, conectividad esté resuelto, ¿no es cierto? Entonces, los médicos, los profesionales de salud se van a poder ocupar íntegramente a lo que deben hacer más, que es justamente brindar atenciones de calidad para mejorar la salud de los pacientes. Otra diferencia importante, perdóname, y creo que es bastante relevante, es que hay menos coincidencia también en el rol del sector privado. Y ahí, por ejemplo, tenemos algunas experiencias, no solamente internacionales, sino en el país. Salud, por ejemplo, tiene unos establecimientos de salud que los trabaja en asociación público-privada, ¿no? Y son 2 hospitales con sus respectivos policlínicos que tienen adscritos a 250.000 asegurados cada una, y que funcionan con esta lógica, ¿no? De un primer nivel de atención fuerte. Tú llegas y es un policlínico con distintas especialidades, que atiende distintas enfermedades, que tiene laboratorio, que tiene apoyo al diagnóstico a través de imágenes, ¿no es cierto? Y que trabaja en red con un hospital de segundo nivel. Estas experiencias
deberían de ser replicadas, ¿no? Deberían de ser replicadas porque muestra una gran satisfacción de los usuarios y porque muestra en realidad una eficiencia grande en el manejo de recursos. Lo mismo pasa con otros establecimientos que se le conocían como las UBAPs, las Unidades Básicas de Atención Primaria, que son establecimientos privados que brindan atención en el territorio a un conjunto de asegurados. Y entonces estas son experiencias de alianzas entre públicos y privados que muestran resultados interesantes y que en realidad se puede ver para ampliarlas. Pero ahí no hay tampoco acuerdo entre los planes de gobierno. Imagino que no, además por un tema también de tendencias ideológicas. Vamos a ver ahora algunos casos específicos. A mí me gustaría centrarme en, digamos, los principales candidatos. Podríamos comenzar con Acción Popular. Nosotros tenemos algunos apuntes, ¿no? sobre propuestas que han tenido ellos. En el caso, por ejemplo, de Acción Popular, que postula la presidencia a Johnny Lescano, se habla en cuestión de lucha contra COVID-19, por ejemplo, de distribución de medicinas a domicilios, esto para descongestionar farmacias, también, bueno, digamos, de manera genérica, fortalecimiento de hospitales, centros médicos y postas, que es una afirmación bastante abierta, ¿no? Nos habla mucho del cómo, pruebas moleculares, énfasis en el oxígeno, y más generalidades, ¿no? Como comprar vacunas y vacunar masivamente lo más rápido posible. Ahora, en cuanto a redes de atención primaria, que comentabas tú, habla de dotar de infraestructura a centros de atención primaria, priorizar la medicina preventiva, potenciar la atención primaria en red básica de salud con centros de prevención, control y vigilancia, y construir más postas de atención primaria bien equipadas. Habla también de salud infantil y anemia, habla de capacitación sanitaria y nutricional en la población, con énfasis en el sector rural y pobre, mayores recursos y gerencia a programas como Juntos y Caliwarma, luego otros programas especiales. También en cuanto a mejoras para el personal sanitario, se habla de mejor infraestructura y de capacitación y incentivos salariales en cuanto al personal médico. Y bueno, hay algunas otras propuestas, como por ejemplo establecer la salud como derecho humano en la Constitución, lo cual estoy casi segura que ya está. El financiamiento público sostenible para asegurar el acceso universal a la salud y un piso presupuestal de 6% del PBI, un fondo intangible de protección social en salud y una política de salud indígena e intercultural que esté incluida en la malla curricular de la carrera de los profesionales. Yo he mencionado algunas nomás de las propuestas, Yanis, por supuesto, si algunas no te parecen relevantes o quisieras agregar alguna otra que yo no haya incluido, bienvenida, pero me gustaría que me puedas dar un poco tu análisis sobre el caso de Acción Popular. Sí, mira, yo creo que acá vale la pena diferenciar el tema del manejo de la pandemia y la contención, digamos, de la pandemia de las reformas más estructurales que se necesitan en el sector salud, que definitivamente las dos se tienen que trabajar y las dos deben de trabajarse en paralelo, ¿no es cierto? Pero creo que es muy importante ahora el manejo adecuado de la pandemia. Y te lo digo, Ariana, porque esto es un tema que no es fácil y que tiene demasiadas medidas que se tienen que implementar en paralelo. Esto tiene que ser una política integral de lucha contra la pandemia. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud establece que se tiene que trabajar desde la prevención, ¿no? Con la aplicación de pruebas moleculares, el plan de rastreo de contactos, la disponibilidad de oxígeno medicinal, pero también, por ejemplo, el monitoreo de la circulación de aire en espacios cerrados, que es tan importante y que nos va a permitir avanzar más rápidamente en poder salir, digamos, a las calles o que los chicos puedan volver a los colegios, ¿no es cierto?, si tú tienes una adecuada circulación del aire. Las cuarentenas inteligentes, las campañas de comunicación que tienen que ser claras y concisas, que tienen que apuntar al cambio de hábitos, pero que también tienen que ser transparentes y con información veraz,
¿no es cierto?, la distribución de equipos de protección personal a los profesionales de la salud para garantizar la continuidad del servicio, pero también la distribución de mascarillas a la población vulnerable, que pueda ser, digamos, los recursos económicos una barrera para la utilización de mascarillas, que es tan importante. Y por supuesto acá tenemos el tema de la vacunación, ¿no? Y la vacunación no solamente pasa por comprar las vacunas, eso es obviamente fundamental, y para eso la distribución, digamos, la diversificación es importante, pero también todo el tema logístico que tiene que estar en marcha para poder hacer una vacunación lo más rápida posible, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros encontramos pocos partidos que tienen realmente una estrategia, como te digo, que sea integral, ¿no? Desde la prevención, el manejo adecuado en el establecimiento de salud, las campañas comunicacionales, la distribución de las EPPs, etcétera. Y por otro lado, también tenemos los problemas del sistema de salud que efectivamente se tienen que trabajar, y que se tienen que trabajar desde la mirada del ciudadano, pero esto va concatenado, digamos, a que para tú poder tener un trabajo en el territorio con el establecimiento de salud que esté trabajando en red con establecimientos de mayor nivel resolutivo, tienen que tener pues detrás el financiamiento adecuado, la institucionalidad adecuada, ¿no es cierto?, la conducción adecuada, y eso pasa por medidas, digamos, también integrales que permitan, te diría, cambiar el chip. Hemos normalizado la mediocridad. Hemos normalizado la mediocridad en el sentido de pensar que es normal trabajar en lugares que no estén adecuadamente aseados, que no tengan la infraestructura y los recursos adecuados, ¿no?, que no resuelvan lo que la población necesita, que a veces se los maltrate, ¿no? Y eso en realidad tiene que romperse la inercia. Claro, digamos que me diera la impresión, pero tú me corregirás, que en este plan que estamos analizando en este momento de Acción Popular, quizás pueda haber un correcto diagnóstico de algunos de los temas, pero no sé si es que vemos soluciones que tú puedas encontrar correctas. Por ejemplo, ya para darte un ejemplo concreto, 6% de financiamiento para el sector salud respecto al PBI. Es una buena intención. Yo efectivamente estoy convencida de que el financiamiento para el sector salud tiene que aumentar, ¿ya? Y tiene que aumentar porque es verdad que ha ido aumentando el financiamiento público, pero también es cierto que cada vez más personas están aseguradas al Seguro Integral de Salud, lo cual en realidad felicito porque estamos poniendo efectivamente el pie en el derecho de la persona, pero no es suficiente, ¿no? Incluso antes de la pandemia ya se reportaba en la encuesta de demografía y salud en la ENDES que 9 de cada 10 mujeres decían que había problema en el acceso a la salud, porque llegaban y no había medicamentos, porque no había médicos, porque era muy caro, ¿no es cierto? Y el gran proveedor de servicios de salud en el país es el sector público, ¿no? Y es el sector público el que asegura al 90% de la población. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Decir 6% de financiamiento al sector salud del PBI implica que no necesariamente estamos conociendo a qué se va a destinar esos recursos. A mí me gustaría, por ejemplo, ver más cuál es el costo del plan de beneficios que se está ofreciendo dar, ¿no? Y en función de lo que cuesta, definir la meta de aumento en el financiamiento del sector público. Y que no solamente pase por un mayor financiamiento, sino que pase por mejoras en la gestión. Porque de otra manera, digamos, tú puedes meter recursos, pero no se van a ver reflejados
en una mejor atención. Claro. Y para eso, perdóname, solamente terminar diciendo que para eso yo creo que la información es clave, ¿no? Porque ya sabemos, por ejemplo, que tenemos suficientes establecimientos de salud. No es necesario construir más establecimientos de salud, pero sí es importante reforzarlos. Y para eso necesitamos información. ¿De qué se enferma la gente en un determinado territorio? ¿Qué tiene de oferta el establecimiento y qué le falta? ¿Y cómo vamos a hacer para cerrar esa brecha de recursos? Ok. Ahora, me gustaría pasar a ver algunas propuestas de Avanza País, ¿no? Que postula Hernando de Soto. En cuanto a la lucha contra el COVID, que tú decías es un tema, enfrentar la pandemia, un tema muy aparte, bueno, no hay propuestas concretas, tampoco respecto a las redes primarias de salud, tema aparte, ¿no? Tampoco en cuanto a la salud infantil y la anemia, no encontramos propuestas concretas, y tampoco en cuanto a las mejoras para el personal sanitario. Lo que sí encontramos es, respecto a otras propuestas, es simplemente la alusión a incrementar el presupuesto en salud y a impulsar la participación ciudadana en el diseño e implementación de las políticas en salud. La verdad es que diera la impresión, Yanis, que este plan es bastante enclenque, ¿no? En cuestión de salud, no sé cómo lo has podido ver tú. Efectivamente, es un plan bastante débil, en tanto no considera temas específicos para la lucha contra la pandemia. Yo tengo la sensación que en parte porque estos planes se presentaron al Jurado Nacional en diciembre, cuando estábamos a la baja, y probablemente no se pensó que íbamos a tener la segunda ola que estamos teniendo. Pero lo que nos muestra esta pandemia, Ariana, es que esto no se va a ir fácilmente y que necesitamos trabajar en la lucha contra la pandemia por una buena cantidad de años, ¿no? Esto no se va a resolver con la vacuna, aunque se va a mejorar muchísimo, pero se necesita nuevamente un tema integral, ¿no? No basta la vacuna, porque la vacuna igual puedes enfermarte y puedes seguir contagiando, vamos a demorar en llegar a la inmunidad de rebaño. Entonces, mientras vacunamos, y ojalá a una velocidad mayor a la que estamos teniendo actualmente, necesitamos reforzar todo el tema de prevención, necesitamos que las personas guarden la distancia social, que tengan claro el tema del uso de mascarillas, que se eviten las aglomeraciones. Ya sabemos que el tema de los aerosoles es clave para el contagio, entonces la circulación del aire es muy importante, ¿no? No solamente poder estar de repente al aire libre la mayor cantidad del tiempo, sino la ventilación en los edificios, utilizar filtros. Entonces es una lucha que necesita una política integral. Y sí asusta mucho que en realidad los planes no lo estén considerando con la seriedad debida, ¿no? Porque es un momento donde no podemos pasar a tener, digamos, improvisaciones, a no estar preparados con una política que se implemente desde el día 1, ¿no es cierto? Y que realmente se proteja al ciudadano y se eviten más muertes que no necesariamente tienen por qué darse, ¿no? Perfecto, ahora me gustaría conversar un poco del plan de Juntos por el Perú, partido de Verónica Mendoza. Digamos que aquí cambia bastante la estrategia respecto de otros partidos que se pueden ver en esta carrera, ¿no? Una cosa que llama mucho la atención es la declaratoria en emergencia del subsistema público de salud. Además que ya la candidata Mendoza ha hablado de poder intervenir, digamos, en el sistema privado de salud para poder hacer frente a esta pandemia. Eso es una medida específica por la que me gustaría preguntarte, Yanis, porque es sin duda controversial. Y luego ya en base a gestión ya más general, se habla de poner en marcha un plan nacional de desarrollo de la atención primaria, con un enfoque intercultural, a lo que se veía también en Acción Popular, el mejoramiento del personal de salud, mejor infraestructura, mejor equipamiento, redes locales de atención primaria de salud
para que esto se haga con una gestión territorial. Luego se habla también de incrementar el personal de salud nombrado y de fortalecer, reconocer la labor del personal de salud y fortalecer la vocación de servicio, esto con mecanismos meritocráticos. Y luego se habla también, algo que se ve también en Acción Popular, ¿no? De la salud como derecho humano en la Constitución y también de nuevamente poner un piso presupuestal de 6% del PBI. Se habla también de un fondo intangible en protección social de salud. No sé si hay algo que yo me esté salteando que te parezca a ti importante resaltar de este plan de gobierno y en todo caso sobre lo que hemos hablado, Yanis. Sí, a ver, vamos a comentar algunas cosas de las que has mencionado, Ariana. Primero, yo estoy completamente de acuerdo que la salud debe ser un derecho y en ese sentido yo felicito que tengamos una política que se ha venido dando ya en los últimos 15 años, desde el año 2009, que es la política de aseguramiento universal en salud, que estar asegurado no es un fin en sí mismo, pero es una forma de garantizar, digamos, el derecho a la salud de la población. Y en eso estoy completamente de acuerdo y lo que tenemos que avanzar es en mejorar realmente la cobertura financiera y prestacional para que esto se vuelva una realidad y no solamente quede en el papel. Dicho esto, en este aseguramiento universal en salud, el 90% de las personas están asegurados al sector público, ¿no? Al sector público me refiero al subsector público, MINSA, gobiernos regionales a través del SIS y a la seguridad social. Y en realidad lo que vemos es que muchos de los problemas que enfrenta la población lo enfrentan el sector público. Entonces yo no entendería para qué intervenir el sector privado, digamos, si es que lo que necesitamos es mejorar el sector público y si mejoráramos la gestión en el sector público y si mejoráramos la forma en que se da la atención en el sector público, entonces no tendríamos ese alto gasto de bolsillo con el que las familias financian su salud, justamente porque llegan a los establecimientos públicos y no encuentran necesariamente sus medicamentos o no encuentran que les resuelvan sus problemas de salud. Entonces creo que acá hay una reflexión importante que es que necesitamos más bien tener un sector público muy potente que sirva de competencia al sector privado. Porque si nosotros tenemos un sector público que realmente resuelve, entonces las personas van a querer ir a ese sector público y van a querer evitar, digamos, el gasto de bolsillo. Yo estoy completamente de acuerdo con que se tienen que mejorar también las condiciones a los profesionales de la salud. Nosotros tenemos como país, Ariana, una brecha no solamente cuantitativa, es decir, no solamente hay una brecha en el número de médicos y de profesionales de la salud en el país, que para darte una idea de cantidades, nosotros tenemos 15 médicos por cada 10.000 habitantes. Los países de la OECD tienen 35 médicos por cada 10.000 habitantes. Y somos de los países que menos médicos por 10.000 habitantes tiene en la región. No solamente es este problema, sino también es la distribución. Y tenemos regiones en el país como Piura y Cajamarca que tienen 7.3, 7.5 médicos por cada 10.000 habitantes. Es decir, la brecha es gigantesca. Y tenemos médicos y tenemos profesionales de la salud que ganan menos de lo que se gana en otros países y trabajan en condiciones en realidad que no son las adecuadas, ¿no? Uno tiene que tener, digamos, derecho a un trabajo en condiciones salariales buenas, pero en condiciones laborales también adecuadas. Y en ese sentido, por supuesto que estoy de acuerdo con que se debe de tener aumentos salariales y aumentos en las condiciones de trabajo. Sin embargo, me preocupa que la solución sea que tenemos que nombrar a los profesionales que trabajan en el sector salud sin tener una evaluación de desempeño y sin velar porque se cumpla
la meritocracia. Entonces, a mí me parece que un trabajo muy importante que hay que hacer es ver cómo se van a articular ambas cosas, ¿no es cierto? Mejores condiciones laborales, pero también mejor desempeño para que los profesionales de la salud resuelvan y den atenciones de calidad. Entonces, ese sí me parece que es un llamado importante para ver cómo, desde el Ejecutivo y desde el Congreso, ojo, porque acá también el Congreso tiene cosas que decir respecto a cómo realmente hacer una normativa que permita las mejores condiciones laborales, pero sujeto a que se pueda cumplir la meritocracia, porque si no nombramos y no tenemos, digamos, ningún indicador que vele también por el desempeño que se tiene y que realmente se dé la atención de calidad para los ciudadanos. Ok, veamos ahora un poco sobre Victoria Nacional, ¿no? Partido que postula George Forsyth a la presidencia. ¿Qué proponen ellos en materia de afrontar la pandemia? Bueno, lo mismo, digamos, que hemos visto en casi todos los candidatos, ¿no? Asegurar la vacunación. Ha hablado George Forsyth en debates de tener la vacunación completa ya para fines del 2021. ¿Cómo se hará? Es algo que me parece que no queda claro. Habla también de la adquisición de oxígeno, de respiración, de respiradores, de pruebas moleculares y de rastreo de contactos. Y luego de un concurso de laboratorios privados, universidades y centros de investigación para ampliar la capacidad de diagnosticar. Luego, en cuanto a las redes primarias de atención, lo que propone es una red descentralizada de servicios de atención primaria y preventiva con un enfoque de interculturalidad y restablecer el binomio familia-médico. Él ha hablado también en otras ocasiones, en algunas intervenciones, en entrevistas, por ejemplo, sobre estas postas tecnológicas, creo que las llama Postex, si no me equivoco, donde se tienen pues en los historiales de manera virtual, digamos, un mayor uso de la tecnología en ese sentido. En cuanto a la salud infantil y la anemia, habla de un plan integral de salud escolar para formar a padres e hijos en cuestión de higiene, alimentación y nutrición. Luego, en mejoras para el servicio sanitario, 9 propuestas concretas y, bueno, nuevamente un énfasis pues en salud digitalizada. ¿Cuáles son tus visiones sobre esto, Yanis? Sí, mira, en términos del manejo a la pandemia, el plan de Victoria Nacional es, sin llegar a poderte decir que es completo, porque tampoco es que tiene todos los frentes mapeados, pero es más completo que los planes que hemos visto previamente. Yo realmente veo con muy buenos ojos, en general, el tema de la digitalización de la salud. Creo que si algo nos ha mostrado la pandemia es que tenemos que tener información para no avanzar a ciegas, ¿no? Y esa información va a todo nivel, va desde que tú llegas al establecimiento de salud y efectivamente necesitas una historia clínica electrónica para que la información pueda viajar contigo, ¿no? Acá el problema es que si tú llegas a un establecimiento de salud y te hacen, por ejemplo, algunas pruebas diagnósticas de imágenes o algunas pruebas de laboratorio, si es que ese establecimiento te refiere a otro y la historia clínica no es electrónica, entonces tienes que volver a pasar por todos esos análisis nuevamente en el nuevo establecimiento, desperdiciando recursos y pues las personas, digamos, sintiéndose maltratadas de que una y otra vez tenga que hacerse los mismos análisis, ¿no? Y que no tengas una atención más oportuna. Y entonces esto te lo resuelve de alguna manera la historia clínica, ¿no es cierto? Hasta, yo te diría, la conducción de la región y del MINSA, que hemos visto no ha tenido información oportuna para poder ver inicialmente dónde estaban los fallecidos, dónde estaba la mayor cantidad de gente con virus, dónde habían camas disponibles, dónde había oxígeno disponible y poder adelantarte, digamos, en la toma de decisiones, ¿no? Y tener los recursos disponibles a tiempo. Entonces, el tema de la información, de la digitalización, a mí me parece que es muy importante. Y durante la pandemia hemos avanzado.
Ariana. Hemos avanzado todo el tema normativo, ya tenemos la teleconsulta, la teleorientación, la telereceta, incluso ya es posible que el financiador le pague al prestador por una atención electrónica, digital, virtual. Pero nos falta avanzar en el resto, nos falta avanzar en la conectividad, nos falta avanzar en que los sistemas sean interoperables, es decir, puedan conversar unos con otros, nos falta avanzar en la operación, ¿no? No hemos tomado la decisión como país cuál es la plataforma que se va a utilizar, por ejemplo, para la historia clínica electrónica, y por supuesto nos falta avanzar en capacitar a todo el personal de salud para que esté on board en este cambio tecnológico, ¿no? Entonces sí creo que es importante que el próximo gobierno le dé la importancia debida al tema de la información y al tema de la digitalización. Perfecto, ahora pasaríamos entonces a analizar ya el último plan de gobierno que quisiera ver contigo, Yanis, que es el de Fuerza Popular, que postula Keiko Fujimori a la presidencia. En cuanto a lucha contra el COVID-19, hay algunas propuestas que se plantean. La detección temprana de la infección con el uso masivo de pruebas moleculares. De hecho, da hasta cifras, habla de entre 60.000 y 80.000 pruebas diarias. Habla también, al igual que en Victoria Nacional, del rastreo de contactos, esto mediante call centers y aplicativos de celulares, que permitan vía Bluetooth detectar contactos no conocidos de los infectados, aislar domiciliariamente infectados con ayuda alimentaria y medicamentos y administración adecuada de vacunas a un mínimo del 70%. ¿Qué tan factibles son, no, estas medidas, sobre todo las que tienen que ver con tecnología? En cuanto a redes primarias de atención, habla de implementar una red interconectada de centros de atención primaria para poder liberar así los hospitales. En cuanto a salud infantil y anemia, habla de luchar contra la desnutrición y la anemia con intervenciones sociales focalizadas en alianza con municipalidades y familias. No hay propuestas concretas en cuanto a mejoras de personal sanitario, y en algunos otros planteamientos se habla de incrementar el financiamiento al sector, aumentar la construcción de hospitales y equipamiento para incluir también la telemedicina y avanzar hacia una seguridad social universal. Bueno, habla pues de una manera bastante general sobre reformar el sistema para la siguiente pandemia. ¿Cuáles son tus impresiones, Yanis? Sí, mira, yo efectivamente tengo ahí algunas dudas. ¿Qué quiere decir la seguridad social universal? Esa es una de las preguntas que yo me hacía cuando leía el plan de gobierno de Fuerza Popular, si es que se está pensando en, digamos, una unificación del sistema al estilo Costa Rica, basado en la seguridad social como salud, o si es que está hablando de la seguridad social, digamos, de la salud en términos de unificar de alguna otra manera el sistema. Creo que eso va a ser muy importante si es que puede darnos más luces al respecto el equipo técnico. Sí, he escuchado, digamos, detenidamente el tema de Perú abierto y este mensaje de que uno tiene que salir a acorralar al virus. Y me preocupa que, sabiendo que esto tiene que ser una política integral y sabiendo que tienen que haber cuarentenas inteligentes para evitar cerrar, digamos, todo el país o grandes regiones y más bien ir identificando a tiempo cuáles son aquellas actividades que se deben de parar o cuáles son esas regiones que tendrían que evitar, digamos, que la gente salga y vaya a otras regiones y pueda contagiar. Siento que es algo que otros países bastante más avanzados han intentado hacer y ha sido muy difícil. Entonces yo creo que en el mejor de los casos vamos a tener todavía que andar, digamos, un poco en el avanzar y retroceder cada cierto tiempo para evitar, digamos, tener mucha gente contagiada al mismo tiempo, que implica al final, digamos, más fallecidos estadísticamente, ¿no? Entonces, creo que, nada, al final esto va a ser construcción de consensos, buscar apoyos,
buscar realmente trabajar en equipo. Creo que es esta una batalla que tenemos que dar todos juntos, el sector público, el sector privado, la ciudadanía, la academia, ¿no? Y trabajar en función de la evidencia. Nosotros tenemos de alguna manera la ventaja de saber qué es lo que va a pasar en el futuro, porque tenemos otros países que están más adelante, digamos, en todo el tema de la pandemia, países que ya están en terceras y cuartas olas, países que ya están vacunando y que tampoco se puede uno descuidar, como le ha pasado a Chile. Entonces, que eso nos sirva para poder observar y identificar la evidencia que nos va a llevar también a nosotros a mejor puerto, ¿no? Perfecto, Yanis, de verdad que muy valiosos sus aportes, te agradezco mucho por haber estado con nosotros. Es muy importante poder ya a estos pocos días de las elecciones afinar un poquito más nuestras preferencias electorales en base a temas tan importantes y que a veces por lo técnicos que son necesitamos un poco de traducción por parte de especialistas. Muchos de los peruanos, ya es, digamos, una costumbre nacional casi, decide su voto en la última semana, sino en el último día, y esta elección sin duda no va a ser la excepción, lo vemos en las cifras, así que es muy importante tener estos temas en cuenta. Te agradezco muchísimo, Yanis. Ella ha sido Yanis Seinfeld, directora ejecutiva de Evidenza, consultoras y especialista en políticas públicas. Gracias por estar hoy día con nosotros en El Comercio. Te pido que no salgas de la videollamada hasta que salgamos del aire. Muchas gracias a ti, Ariana. Gracias también a Jonathan Castro, el productor, y a Carlos Hidalgo, que está en el switcher. Y por supuesto, gracias a ustedes que atentamente se informan, faltando ya poquísimos días para las elecciones del 11 de abril. Que tengan un excelente día y ya estamos entonces en contacto. Manténganse conectados a nuestra web elcomercio.pe para todas las novedades electorales. Chao, chao.